Hola chiquillos, hoy día se viene el repaso completo de álgebra, ¿ya? ¿Para qué? Para que el día lunes, con el primero A, B, C y D, podamos hacer el simulacro de la prueba de álgebra. Y recuerda que el día martes y el día miércoles son las pruebas oficiales. Martes para el primero C y el primero D, y miércoles para el primero A y el primero B. Entonces vamos, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar de álgebra? Lo que era un término algebraico, ¿ya? Un término algebraico, chiquillos, es la unión, básicamente, de números con letras, ¿ya? Por ejemplo, el 30x cuadrado y elevado a 3z, ¿ya? Ese término algebraico que está aquí tiene partes. A ver, ¿cuáles son sus partes? Tenemos el signo, ¿ya? Tenemos el coeficiente numérico y tenemos el factor literal. Todo esto que está acá, chiquillos, todo esto que está ahí, es el factor literal. Entonces, detengámonos un poco en el factor literal. El factor literal, bueno, su nombre igual lo dice, tiene que ver con las letras, ¿verdad? El factor literal tiene exponentes. Y como tiene exponentes, nosotros podemos obtener el grado de un término algebraico. El grado de un término algebraico, chiquillos, es la suma de los exponentes. Entonces, si solamente vemos el término algebraico y el grado es la suma de los exponentes, el grado de este término, ¿cuál va a ser? Ya, si dijiste 5, estás equivocado o equivocada. El grado de este término algebraico es 6. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar el exponente 2, el exponente 3 y el exponente 1 que tiene la z. Recuerda que ese exponente es imaginario. Entonces, el grado es la suma de los exponentes. El grado en este caso es 2 más 3 más el 1 que no se va a escribir normalmente, pero siempre hay un 1, ¿ya? 1. En este caso el grado es 6. Ya, entonces con este pequeño repaso de lo que era un término algebraico, recordemos, o no recordemos, te adelanto qué es lo que te vamos a preguntar en la prueba. En la prueba, vamos a estar a este lado, en la prueba te vamos a preguntar, por ejemplo, cuál es el grado de un polinomio, o sea, de un término. Si yo te digo menos 2x elevado a 3 y elevado a 8 y z elevado a 2, tú automáticamente dices que el grado de este término algebraico es 13. ¿Ya? 13. Vamos. Esa es una de las preguntas que te pueden hacer. ¿Ya? Grado 13. Otro tipo de pregunta que puede venir solamente del término algebraico puede ser: ¿cuántos términos algebraicos ves en un ejercicio? A ver, en clases hay algunos chiquillos que me han dicho que, por ejemplo, acá hay 3 términos algebraicos, no uno. Acá, chiquillos, hay solamente uno. Acá hay un solo término algebraico que está unido, ¿ya? Gracias a la multiplicación. Entonces, el menos 30 está multiplicando a la x. La x está multiplicando a la y. Y la y está multiplicando a la z. Bueno, entre todos, ¿verdad? Porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si la multiplicación
une los términos algebraicos, la multiplicación y la división. Ojo ahí. La multiplicación y la división unen términos algebraicos. Entonces, ¿qué podrá separar los términos algebraicos? Si lo recuerdas, a ver, puede ser que no lo recuerdes. Veamos si logras resolver este ejercicio. La pregunta es, ¿cuántos términos algebraicos ves en este ejercicio? El que está, es un 8, ¿va? Ya. ¿Cuántos términos algebraicos ves en este ejercicio? Si la respuesta es 3, estás en lo correcto. ¿Y cómo te diste cuenta de que eran 3? Claro. La suma y la resta actúan como separadores de términos, ¿ya? Mientras que la multiplicación los une, la suma y la resta separa términos. Entonces acá yo tengo 3. Y cuando tenemos 3 se le puede llamar trinomio. Bien. Entonces, esa es una pregunta que te pueden hacer en clases. Otra pregunta, perdón, en la prueba de término algebraico puede ser: ¿cuál es el factor literal? ¿Cuál es el factor literal del siguiente término? Menos 57 a cubo b cuadrado c elevado a 7 y e elevado a 10. ¿Cuál es el factor literal? Te voy a dar dos respuestas posibles. Una puede ser a, b, c y e. Y la otra puede ser a cubo b cuadrado c elevado a 7 y e elevado a 10. Profesora Connie molestando allá afuera, siempre Connie. Perdón. ¿Cuál de los dos vendría siendo el factor literal de este término? Si dices la primera, estás equivocado o equivocada. El factor literal, que es todo esto que está acá, ¿verdad? Todo ese factor literal tiene que ir con los exponentes. Así que la respuesta correcta sería la segunda. Entonces, resumiendo lo de término algebraico. Un término algebraico es cuando juntamos números con las letras, ¿verdad? Se unen gracias a la multiplicación, ¿ya? Gracias a eso están unidas. Y gracias a la multiplicación solamente tengo un término, ¿ya? Recuerda que un término algebraico puede tener, o sea, tiene signo positivo o negativo. Tiene un coeficiente numérico y el factor literal, ¿ya? ¿Qué podemos obtener de un término algebraico? Su grado, ¿ya? Podemos colocarle aquí 2 puntos subrayados. El grado es la suma de los exponentes, que en este caso era 6. ¿Lo recuerdas? Porque aquí había un 1 imaginario, o hay un número, un 1 imaginario. Entonces el grado de este término es 6. Las preguntas que te pueden hacer en la prueba pueden ser: ¿cuál es el grado de este término algebraico? ¿Cuántos términos algebraicos tengo acá? ¿Y cuál es el factor literal de un término? ¿Ya? ¿Cuál es el factor literal? Recuerda que el factor literal tiene que ir con sus exponentes, o si no, he equivocado. Así que cuidado con las alternativas que te den en la prueba. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a la segunda parte, que es sobre la reducción de términos algebraicos, ¿ya? Cuando sumamos y restamos términos algebraicos. Espérame.